El deporte fue la génesis de una ciudad mejor o la excusa para un control más profundo del espacio público. Díaz Ordaz me hizo comprender la verdadera importancia de los Juegos Olímpicos. El pretexto, me dijo, es la competencia deportiva y para eso hay muchos expertos que lo podrán asesorar. Lo fundamental es darle al mundo una imagen de eficiencia y capacidad. ¿Te suena algo? ¿Se te hace conocido este discurso? ¿Quiénes formaron la ciudad como hoy la conocemos en la década de 1960? En serio, ya díganme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. En este episodio hablaremos de personajes como Ramírez Vázquez y pues obviamente las Olimpiadas de 1968 en conjunto con pues las entrevistas y anecdóticas de carácter documental de este trabajo, que la verdad es que son muy ricas, contienen muchísimas referencias a lo que investigué y bueno, ya veremos cuál es la percepción de las personas. Soy Alejandra Pérez, arquitecta y jugadora de lacrosse, y en este afán de juntar mis dos pasiones, bienvenidas y bienvenidos a La Ciudad También Se Entrena, el único podcast donde hablamos de deporte y ciudad. Quiero recalcar que este podcast también es un producto final de mi especialidad en espacio público y movilidad urbana de la UNAM, y la verdad es que estoy muy feliz porque tener esta oportunidad de presentar como un entregable alterno a mi investigación documentada más de carácter académica, pues este podcast, este proyecto de divulgación, me parece muy importante y pues bueno, vamos a darle. Valentín Rodolfo Gómez Arias Molina, piloto aviador. Yo me llamo Josefa Lidia Leiva, soy cirujano dentista. Yo soy José Ramperi Murguía Peñalosa, soy médico, soy ginecobstetra. Yo me llamo José Fernando Solano Arana, soy ingeniero en electrónica. Soy Héctor Gabriel Rojano Hernández. Soy licenciado en Administración de Empresas. En el capítulo pasado pudimos ver mucho del contexto general del país en cuanto a conceptos de espacio público, de movilidad, de deporte y de cultura física. Y en este capítulo pues vamos a ver cómo es que esta infraestructura, porque pues hablamos a nivel muy general, pero vamos como a lo micro tal vez, a donde estaban pasando realmente las cosas, ¿no? De que a la calle como tal. Y podemos ver que la calle es un espacio de juego. Creo que muchas de las personas que me estarán viendo le han preguntado a sus papás o a sus abuelas, abuelos, si antes jugaban en la calle, o sus abuelas y abuelos les contarán como, no, antes jugaba en la calle, que no sé qué. Y pues algo que ya no podemos hacer, lamentablemente. Pero justo es eso, en los años 50 y 60, pues la calle era el espacio público por excelencia. O sea, la banqueta afuera de tu casita, como les dije, para afuera de tu casa, así la rayita de para afuera de tu casa ya es espacio público. Y pues el parque también, ¿no? Que era como fundamental. Pero pues esto se debía a que había poco tránsito vehicular como tal. Pues los niños jugaban a las escondidas en la calle, a canicas, fútbol y pues otros juegos, otros modos de habitar el espacio público por la niñez, que creo que hoy es muy raro ver a infancias en la calle jugando como tal, de que pues vecinas, vecinos afuera de su casa jugando en la calle, es muy raro, no lo he visto al menos en la ciudad ya. Y pues esto se debía a que también muchas de las calles todavía no estaban pavimentadas, no estaban hechas como tal para el tránsito vehicular, como les digo. Esto también fue un proceso de seguridad, o sea, también muchas de las personas entrevistadas me comentaban que se sentían muchísimo más seguras en el espacio público como tal, en la calle, a altas horas de la noche, no pasaba nada, a lo mejor sí sabían de zonas, sabían de espacios a los que no tenían que ir, horarios en los que no tenían que concurrir esas zonas, pero más allá de eso, no se sentían inseguros como tal. Y bueno, sin embargo, pues podemos notar que los cambios de expansión de la ciudad empezaron a priorizar ¿qué? Otra vez,
Sí, perdón amigos, es que soy de esa generación que vio Dora y las pistas de Blue, entonces estoy acostumbrada a que me pregunten cosas y yo responderé a la tele y así. Pues bueno, sí, a los coches. Y es así que pues las vías rápidas, como ya sabemos, los ejes, el periférico, bla, 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 pues fueron las extensiones por excelencia del espacio público que iba dirigido hacia el automóvil privado. Que miren, o sea, la verdad es que yo no tengo nada en contra así de que satanizar el automóvil como tal, yo creo que es una gran herramienta, pero creo que la manera en la que le damos la prioridad, eso es el problema. Es el problema. Vivía en la colonia moderna, vivía con mis papás y mis hermanos. Ujú. Éramos una familia de 7 hermanos, éramos 7 en total, más mi papá y mi mamá. Esta colonia está ubicada más o menos entre Viaducto Ujú. y Tlalpan. Aproximadamente en esa zona está Moderna. la colonia moderna y la colonia Viaducto Piedad, está pegadita. Los deportes de la escuela básicamente teníamos espiros, jugar espiro, y teníamos básquetbol y fútbol. O sea, los deportes que se jugaban en la escuela en ese momento. No era fuera de la escuela. Ya. Fuera de la escuela jugábamos sí en la calle, Ujú. fútbol, pero era en la calle. Claro. En la misma colonia donde vivíamos, exactamente. Más en esa época había muchas calles sin pavimentar en esa zona, o sea, Ok. apenas estaba creciendo la ciudad. Así es, porque había poco tráfico, se Claro. podía jugar bastante bien. Claro. Entonces, tenías el tiempo y la forma de poder estar tranquilo jugando en la calle, casi sin ningún problema. Cuando yo nací en el 58, Ujú. prácticamente Calzada de la Viga era todavía en un acueducto, entonces Sí, claro. las calles apenas se estaban haciendo. Claro. Era poco, cuando nos llevábamos de repente nos compró mi papá unas avalanchas, Ok. eran unas tablitas para unos carritos de ruedas, Ajá. esas también, pero esas nos íbamos a Ciudad Universitaria a echarnos ahí. Ok. Yo vivía en la colonia Morelos. Ok. La colonia Morelos está cerca de Tepito, era un barrio Sí. bravo de aquel tiempo, pero no había, ¿cómo te diré? Tanto drogadicto, no había tanta situación como esto. Claro. Allí, allá por 1960, Ujú. apenas empezaron a pavimentar las calles. Guau, sí. ¿Sí? O sea, era de tierra y las calles eran de tierra. Ujú. Pasaba un tranvía Ok. eléctrico, Órale. 1960 o antes. Ujú. Yo nací en 1961, o sea, 51, sí. en este momento ya tengo 74 años, Claro. 74. Entonces, En 1960 vivía yo en el cinturón de la miseria de la Ciudad de México, que era la colonia Morelos. Ok. Una colonia adyacente a Tepito, a la Lagunilla, con una gran cantidad de inseguridad y de violencia y de problemas de delincuencia, ¿no? En ese entonces, en 1960, y gracias a los esfuerzos de mis padres, yo pude entrar a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Sí, me encantaba ir a las fiestas, tan es así que en mi casa el sábado al mediodía yo me bañaba y me arreglaba y me ponía mi traje y todo y me decía mi mamá, ¿por qué te arreglas como si fueras a ir a fiestas si no tienes nada? No, pero al ratito me hablan. Y ya estaba yo bien, Perfumado ya. sí, bien emperifollado, como dicen, viendo esto, leyendo algo. Rin, oye, hay Salió algo. tocada, así decíamos, hay tocada en tal lado, ¿vas?
Pues cómo no, claro. En 1960 no estaba La Salle, no estaba Anáhuac, no estaba nada. Entonces había ricos y pobres y medianos ahí. Entonces hacíamos un grupo bonito de los que teníamos el mismo carácter y a veces iba yo a las fiestas así de gente mucho postín, ¿verdad? Hasta las lomas fui, ¿verdad? No, hombre. Sí, sí, sí. Otros del valle, otros venían a mi casa, otros íbamos para acá y realmente nos la pasábamos muy a gusto. Claro. Al segundo año de medicina mi padre tuvo la oportunidad de comprarme un coche usado. Ok. Entonces ya me usaba. Pero el maldito coche se me arruinaba cada rato. En 1960 yo cumplí 12 años y empezaba la secundaria. Eh, en esa época yo vivía en la colonia Condesa. Ok. Eh, ¿Y con quién como, vivía? ¿Con ¿Perdón? quién vivía? ¿Con sus papás? ¿Quién Ah, sí, con mi papá, mi mamá, 3 hermanos. Ok. Yo soy el mayor. Yo soy hijo del amor. Los demás son de la costumbre. Vivía como a 2 cuadras de Chapultepec, Wow, de la primera sección. qué privilegio. En Chapultepec, obviamente, en esa época era nuestro jardín para jugar. Todos los niños y niñas que vivíamos por ahí nos juntábamos y nos íbamos a jugar allá. Sí, después, y en la tarde, o los sábados temprano. Para mí, la ciudad estaba, pues, limitada. El edificio más alto era la Torre Latinoamericana. El Zócalo, pues, era la parte principal de la vida de México, ¿no? Esto era fue cuando estaba yo en la primaria, en la secundaria digo, perdón. Y la preparatoria yo estudié en Prepa 5, que era la nueva escuela preparatoria de la UNAM. Pero estaba allá en Tlalpan y tenías acceso. De Tlalpan había un acceso que se llamaba en ese entonces, de mi casa había un camión que salía exactamente de la esquina de la calle que estaba entre Tacubaya y Juanacatlán. Okay, ahí está. Y entonces, pero esos 700 metros, pues todavía había establos, Sí, claro. vacas que Eran ordeñaban. como las afueras un poco de la Sí, ciudad. bueno, Tlalpan era la avenida principal, pero hacia adentro eran campos de cultivo. Y la preparatoria se instaló en ese campo, ¿no? Claro. De cultivos. Entonces, para llegar eran establos. Llegué a la Ciudad de México en 1970, el 18 de marzo, y llegué a la Ciudad de México, de allí me trasladaron a Tlatelolco. Wow. Y allí viví en esa ciudad de Tlatelolco, en el edificio Durango, en la entrada C, Okay. en el departamento 10. Wow. ¿Y qué tal la vida en Tlatelolco? En Tlatelolco era una vida tranquila, con un poco de temor porque recién había pasado el evento de 1968 de la matanza de los estudiantes. Claro. Y entonces mi edificio estaba paralelo al edificio Nuevo León, que era al Chihuahua, que estaba enfrente de las Tres Culturas. Y llegué en el mes de marzo, pero en el mes de octubre, más o menos, a finales de octubre, ya se llenaba de soldados porque protegían mucho que hubiera otra revuelta. Wow. Sí. Pero
eran nada más la sensación. Yo desconocía todo lo que había pasado, por lo tanto yo no sentía temor de ninguna manera y no me sentía insegura. Yo vivía allí y me trasladaba, caminaba por los andadores de Tres Culturas para llegar al edificio de Relaciones Exteriores que estaba en el eje central. Ok. Y allí tomábamos un Ruta 100, en el cual me trasladaba a la Academia Comercial México, que era donde yo estaba en ese momento estudiando para secretaria ejecutiva. Wow. Y me bajaba en el edificio de Bellas Artes. Y allí en la Avenida Juárez estaba la Academia Comercial México, donde yo estudiaba. Me trasladaba sin miedo. Nunca me pasó nada, nunca tuve ni falta de respeto, ni falta de cortesía. Si había espacio me iba parada, pero si no, me costaba 50 centavos el camión de ida y 50 de regreso. Ok. Ya peso en total. Un peso en total costaba el ir hasta la academia. Hablan también de la educación. Las personas entrevistadas pues hacían lo que podemos llamar actividad física, mayormente en las escuelas, y era una parte intrínseca de estudiar. Es así que pues muchos de estos entrevistados realmente pues hacían deporte cuando iban a la escuela y así, ¿no? O sea, no era como, ay, vamos en la tarde a tal lugar o al club o X cosa, ¿no? Era como, no, pues en la escuela te dan todas esas prestaciones como si fueran empleados, ¿no? En la escuela te dan todas esas actividades, ya está, es una parte del modelo de escuela, ¿no? Del modelo de educación. Por ejemplo, uno de ellos nos comenta que ofrecían instalaciones como alberca, teatros, talleres de zapatería, de carpintería y pues también tenían esta parte de una parcela de cultivo por grupo que se me hizo muy interesante, que creo que es algo que eh, hoy tal vez se podría reintegrar al sector educativo, no por un hecho de querer que todos sean agricultores de nuevo, pero por un hecho de que en cómo está el país, la agricultura en específico, y que no tenemos una relación muy cercana a de dónde vienen nuestros productos y cómo se hacen, ¿no? O sea, como que toda esta cadena, pues creo que se ha desvanecido mucho y solo pensamos que se hacen mágicamente y llegan a nuestra mesa y demás, pero creo que con la situación del país y lo que ha estado pasando recientemente es muy importante. Se me hizo muy interesante. Esa escuela fue una escuela muy especial. Era una escuela donde había cerca de más de 2000 alumnos. Estaba separada la de mujeres y la de hombres. Pero el conjunto de la escuela Michoacán, que todavía existe, había allí había una piscina, una alberca, Okay. había un teatro. Wow. Entonces llegábamos y había un desayuno. Nos daban un desayuno y nos daban una botellita de vidrio llena de leche con un plátano, una palanqueta de la Maffer. Okay. Había palanqueta de la Maffer, un plátano y un sándwich con su rebanadita de jamón y ahí, con su pedacito de chile. Árale. Y ahí en una bolsita. Uh-huh. Entonces yo llegué a tener taller de zapatería, Uh-huh. taller de carpintería y taller de hojalatería. Wow. En el taller de zapatería nos hicimos nuestros zapatos de fútbol. Okay. En el taller de carpintería hicimos unos banquitos Uh-huh. para darnos grasa Ajá, los zapatos. en los zapatos. Y en el taller de hojalatería hicimos una coladera, bueno, un colador, donde le echabas agua y podías regar las macetas y todo eso. Pero estamos hablando de primaria. Sí, esto será antes de Sí. los 60, como en el Sí, estamos hablando de 58. 1954, 55. Sí, claro.
Pero ese es un proyecto que tuvo Lázaro Cárdenas desde antes. Lo que pasa es cuando vino, después de la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas mandó a hacer esa escuela como modelo. Pero aparte de eso, teníamos una parcela. Ok. Cada salón tenía un pedacito de tierra y nos daba nuestro asadón y nuestro pico chiquito para los niños. Entonces sembrábamos y al final de año cosechábamos ya sea frijol o maíz o llevábamos jitomate o según lo que Chiles, te ajá. tocara Sí, en la claro. parcela hacer. Wow, qué bonito. Entonces esas parcelas, ahora hay un centro educativo, lo armaron otra cosa, ¿no? Que Sí, fue claro. cambiando. Hay un lugar que se llama ahora Deportivo Eduardo Molina. Ese Eduardo Molina no existía, Ok. ahí eran las parcelas. Ah. Pues justo los deportes, pues como el fútbol americano, el tochito, el béisbol, la gimnasia, pues eran fundamentales para los jóvenes en esa época, pues gracias y facilitado por las grandes instalaciones de estas preparatorias y universidades. Bueno, como hablamos en el capítulo pasado, uno de los medios de transporte más utilizados en la época era el autobús. Y pues para finales de de la década de los 60, este ya costaba 50 centavos. ¿Qué dices tú? ¿50 centavos? No, pues padrísimo, ¿no? Pero 50 centavos de esa época, amigues. Y pues la subida del precio del camión fue de 35 centavos a 50 centavos antes de que acabaran los años 60. Y fue en el 58, en 1958, cuando habían varias protestas y hubo huelgas estudiantiles que fueron derivadas un poco de este incremento al transporte público. Sin embargo, no fue el corazón como tal de la protesta, como podemos ver como que ya empezaban aquí a decir el pueblo como de, oye, ¿qué te pasa? O sea, oye, no me puedes andar haciendo estas cosas, no, o sea, no se me hace que está bien. Y ejercían su derecho a ser ciudadanos, el derecho a la ciudad como tal. Y mucho de esta protesta también nació por los ferrocarrileros también, que cobraban muy poco. Y pues, Maquita. Y los maestros. Pero también los médicos, que en esa época podemos ver que tenían sueldos de 400 pesos al mes. Y que si a la par de los 400 pesos al mes, que en ese momento tampoco era nada, les cobras más por el transporte público, dices como, oye, no, aquí no, aquí no. Y esto que está ya generando ciertas tensiones, huelgas por partes de estudiantes y otros sectores de trabajadores muy rudas. La verdad es que, pues sí, era un momento en que muchos estudiantes, es eso, o sea, estaban estudiando y diciendo como, oye, esto no está bien. ¿Por qué tendríamos que seguir aguantando estas cosas, estas injusticias? Y pues bueno, conlleva muchas otras cosas, ¿no? Ya que tenemos este contexto anecdótico, vamos a ver ahora la otra parte, de que ya vimos cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron, qué hacían, qué no hacían, cómo se manifestaban, cuáles eran sus inquietudes, pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Quiénes fueron los responsables de toda esta cosa? ¿Quiénes fueron los responsables de todo esto? De los Juegos Olímpicos, de qué se hizo y qué no se hizo. Y pues bueno, vamos a empezar con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Rápidamente, Pedro Ramírez Vázquez, si no lo ubicas, pues bueno, a ver, fue el que hizo el Museo de Antropología. Y bueno, tiene muchísimas otras cosas. La verdad es que bagaje bastante amplio. Pero bueno, en esta ocasión solo nos enfocaremos en las Olimpiadas. Y aquí van unas frases de Pedro Ramírez Vázquez que me parecieron muy chistosas, la verdad. Muy chistosas, jaja, pero después no tan jaja. Bueno, Pedro Ramírez Vázquez dice en su libro: le hice saber al presidente que yo no sabía nada de organización deportiva, que había sido un nacido espectador de fútbol,
pero nunca un jugador, o al menos a lo más que había llegado era a cascarear con mis compañeros de la Facultad de Arquitectura. En fin, no tenía experiencia deportiva directa en ningún tipo. Díaz Ordaz me hizo comprender la verdadera importancia de los Juegos Olímpicos. El pretexto, me dijo, es la competencia deportiva y para eso hay muchos expertos que lo podrán asesorar. Lo fundamental es darle al mundo una imagen de eficiencia y capacidad. Que miren, para ese entonces me atrevería a decir que no muchos saben, yo creo que hoy tampoco, sabían de gestión deportiva, específicamente pues de olimpiadas como tal, ¿no? O sea, era la primera vez que en Latinoamérica se iba a tener este espectáculo, este momento tan histórico, este acontecimiento deportivo tan gigantesco. Y pues ya se habían hecho estadios, gimnasios y demás, como ya habíamos platicado, pero esto era diferente, esto era, esto es las Olimpiadas, o sea, what? O sea, de verdad, esto era las Olimpiadas, era un espectáculo. Énfasis en espectáculo porque pues sí está muy padre lo deportivo, como dice Díaz Ordaz, pero a ver, aquí lo que importa es el mensaje que vamos a dar al mundo. Ah, Díaz Ordaz, yo no. A partir pues de las Olimpiadas, si bien no parece haber tenido demasiado impacto en las personas entrevistadas, como de que, yo me acuerdo de haber ido a las Olimpiadas y no, me encantó la revancha del pugilismo. No fue tanto así, porque bueno, también estas personas estaban muy ocupadas estudiando, ¿no? Hola, les habla Ale Editora y pues aquí justo les quería hacer el comentario que entendía el por qué tal vez pues la gente no iba a los eventos deportivos de las Olimpiadas, porque a ver, las familias eran muy grandes y te podía llegar a costar entre 10 hasta cientos de pesos un boleto de pues para cualquier evento deportivo. Entonces creo que aventarte, por ejemplo, en la familia de 9, aventarte 90 pesos por el evento, y considerando que el transporte público costaba 50 centavos, pues ya ahí tenías de que se te iban 45 días de transporte en una sentada. Que digo, obviamente es muy fácil decirlo ahorita sabiendo, pues, creo que cualquier persona aceptaría ir a las Olimpiadas o al Mundial por un boleto de 90 pesos, que pues eran boletos de 90 pesos ese entonces. Pero bueno, eso, o sea, las familias eran muy grandes y a lo mejor las prioridades estaban puestas en otra cosa, ¿no? Y pues entendible. Igual si hacemos esta comparación muy rápida del salario mínimo mensual en el 68, que era de 847.50 pesos mexicanos, y el rango de precios de boletos que iba entre 10 hasta pues los cientos de pesos, pero pues bueno, al menos podías ver que maybe, tal vez sí te podía alcanzar para algún boleto por ahí, con tu salario mínimo mensual, en comparación, por ejemplo, con el salario mínimo mensual de 2026, bueno, que ahorita, bueno, 2025, que ya va a ser y es de 8.364 pesos mexicanos, y el rango de precios de boletos para el mundial que está entre los 10,000 a los 400,000 pesos en reventa. Estas pues son cifras de Ticketmaster y de la FIFA, y podemos ver que ni siquiera con un salario mínimo te alcanza para un boleto y está cañón. O sea, ya definitivamente si en esa época todavía era difícil comprar o tener acceso a este tipo de eventos, hoy es todavía mucho más marcada esa diferenciación de para quiénes realmente son estos eventos. Y pues nada, una pequeña comparación rápida. Pues muy entendible, pero sí fue un antes y un después en los eventos deportivos y en la ciudad como tal, ¿no? En la gestión deportiva que había. Tan solo 2 años después se llevó a cabo la 9ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Panamericanos en el 75, la Copa Sub-20 de Fútbol, entre otros. Y pues bueno, si no recordamos, en el 71 fue la selección femenil de fútbol que llegó a la final contra Dinamarca. O sea, imagínate la final. Y hoy que se pelean por los cuartos, por llegar a cuartos, o quién sabe, ¿no? O sea, no sé, nunca he visto el fútbol. No es cierto. Pero bueno, se llevaron a cabo eventos culturales
además de los eventos deportivos de las Olimpiadas. Y vino lo mejor del mundo a México. El Ballet Bolshoi, Calder, que es un escultor, y pues las mejores orquestas sinfónicas. Imagínense 11 meses de eventos culturales que están promocionando también las Olimpiadas. En todos lados se ve que las Olimpiadas, en la señalética de las calles, que va a haber unas Olimpiadas, que esto, que el otro, o sea, de que la verdad es que fue bastante bueno el marketing que le hicieron. Para todo este marketing se contrataron artistas, diseñadores gráficos para los logos, visuales, etcétera, de renombre mundial, y me encantaría profundizar en esto. Yo creo que da para otro capítulo si les interesa saber que un poco más acerca del diseño, porque se basaron mucho en el diseño Huichol y demás. Interesante. Pero bueno, por esta vez solamente lo vamos a nombrar por encima. Y pues la organización de los juegos partió del principio de recurrir en cada grado y en cada especialidad a lo mejor de lo mejor. Al menos eso dice Pedro Ramírez Vázquez en su libro. Pedro Ramírez Vázquez también dice: es preciso recordar que los juegos se iniciaron el 12 de octubre, 10 días después del trágico 2 de octubre. Que a ver, aquí ya lo reconoce, es algo que... Es que... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo? Pero bueno, se me hace muy fuerte, la verdad. A pesar de ello, dice, continúa, el ambiente en toda la ciudad fue de alegría, de hospitalidad y de respuesta positiva ante los visitantes. Continúa, una paloma de paz, porque la aspiración fundamental de los Juegos Olímpicos es propiciar la paz en el mundo. Escuchen esta siguiente parte. Que los jóvenes entiendan, se comprendan y se respeten. O sea, es que no puedo con la hipocresía. Hola, oye, te quiero hacer un pequeño aviso en este punto. Mis entrevistados van a empezar a hablar un poco acerca de lo que ellos vivieron en el movimiento estudiantil del 68. Puede que sea un poco fuerte en algunas partes, entonces si tú eres una persona que eres especialmente sensible a este tipo de contenido, te pido que te lo saltes, que veas primero por ti y que no sufras por esta parte. Entonces, pues no pasa nada si te la saltas. Creo que ya sabes lo que pasó. Entonces, pues eso. Y nada, es un tema difícil, lo sé. Te abrazo mucho y te quiero mucho. Y nos vemos más adelante. Yo tenía en ese entonces 17 años. Entonces era un miércoles 2 de octubre. Ese miércoles 2 de octubre decidí con otro amigo que se llamaba Raimundo Mesa Ríos ir a Tlatelolco, a un lugar que se llama Central para Maquetas. Ok. Llegamos como a las 5:30 de la tarde y llegó mi amigo, dice, sirve, vamos a pedir los materiales, traíamos una lista. Teníamos que hacer un proyecto de construcción y en ese proyecto de construcción, una vez ya elaborado, yo saqué el segundo lugar a nivel de vocacionales y mi amigo pues no pudo porque ese día falleció y te voy a platicar por qué. Resulta que llegó él y me dice Fernando, fíjate que están haciendo unos movimientos aquí en la plaza de Tlatelolco, voy a ir a verlos. Le digo, no, espérate que te surtan tu material. Claro. Entonces le surtieron su material, una lista de material. Entonces a él le dieron su lista. Entonces como le despacharon, dice, oye, te encargo aquí, voy a ir a ver. Y entonces cuando iba saliendo me dice, fíjate, están lanzando una bengala de un helicóptero. Había un helicóptero que había mandado el gobierno, o no sé si la policía o el ejército, sí, y estaba sobrevolando la zona. Había mucho movimiento de gentes, okay, de muchachos que iban a presentar, a hacer una manifestación. Esa manifestación fue organizada en exactamente Tlatelolco, frente a un edificio que todavía existe, que se llama el edificio Chihuahua. Y nosotros estábamos en un edificio lateral, que viene siendo el edificio Allende, o por ahí tengo el dato. Okay. Entonces, esa casa para maquetas está la entrada, está plano, y luego a donde surten el material está como en sótano. Okay.
baja uno. Sí, como en desnivel. Entonces, cuando hubo problemas de balazos y a nosotros no nos tocó, porque entraban, Directo, pero ustedes estaban hacia pero abajo. estamos abajo. Claro. Entonces Raimundo se fue y cuando de repente, como a eso sucedió aproximadamente como a las 6 de la tarde Ok. de un miércoles, 2 de octubre. Y empezó a hacer, se escuchaban gritos, corría mucha gente. Después de eso empezaron a sonar los balazos, pero fuerte. Haz de cuenta como si estuviera, como cuando ve uno la película de combate o una película de guerra. Sí, claro. Así como se Sí, escucha. ahorita, sí, como ese. Pero muy fuerte. Muy fuerte. Esos cohetes que ves son de aquí, de la Sí, sí, zona, sí. de las iglesias de Sí. aquí. Y se empezó a sonar, no sé por qué, empezó a sonar de cuenta así, pero por todos lados. Ok. Y entonces le dije a mi, al señor, porque se salió el señor, el dueño De la papelería. fue a bajar una cortina, son de esas cortinas de metal que Sí. son como onduladas, Ajá. que se bajan y se suben. Claro. La bajó, le digo, oye, es que está mi amigo allá afuera. Dice, no podemos salir. Dice, está duro la situación allá afuera. Yo vi poco de ese movimiento porque estábamos adentro, Claro. pero se escuchaban los balazos, los gritos fuertes, así como Sí. de gente desesperada. Pasó el tiempo, pasaron las horas, y pero te diré que yo creo que empezó a las 6 de la tarde y yo creo que estamos hablando ya como a las 2 de la mañana, ya que estaba todo tranquilo. Abrió la cortina el señor, el dueño, y dice, voy a hablar a ver si nos permite los soldados salir. Y fue y platicó con unos, dicen que sí los van a dejar salir. Ok. Dice, pero me dijo a mí, ¿sabes qué? Dice, si traes credencial de la escuela y cosas, dice, no la traigas porque te van a revisar. Y tú le vas a decir que eres trabajador de aquí. Cuando salgo, pasan los carros del ejército y pasan camiones de la basura recogiendo cadáveres de muchachos. Sí. Llenaban los carros. Al día siguiente anunciaron en el periódico que había habido como 12 o 14 muertos y que habían sido provocados. Pero en realidad yo pienso que hubo más. Así se veía la represión. Raimundo ya no apareció. Fuimos a buscarlo al Campo Marte con varios estudiantes el día siguiente. Yo dejé tanto su material como mi material, se quedó ahí dentro de la casa. Pero lo anduvimos buscando, fuimos a la penitenciaría por si estaba detenido, a la Cruz Roja, Claro. a varios hospitales. Sí. Nos dividimos entre todos los compañeros. El nombre de él era Raimundo Mesa Ríos. Él todavía está escrito ahí en los libros de la vocacional número 1. Wow. Entonces ya no apareció. Entonces cuentan que allí en el Campo Marte existen unos hornos. Sí. No, Acontecimientos. a mí en lo del 68 me tocó estando en el hospital de Raza, estaba yo de interno de posgrado. No, ya era yo estudiante de especialización y y nada más nos llegaban mensajes así raros, de que está pasando una balacera en Tlatelolco. ¿Qué pasó? No, pues que hay una matazón ahí, pues estábamos esperando que llegaran. O sea, las personas, Sí, los heridos. aunque fuera su hospital de ginecobstetricia, Claro. estábamos esperando que llegaran. Entonces dijimos, los médicos adscritos, a ver, vamos a ponernos aquí, preparen los quirófanos, preparen esto, lo otro, por si llegan. No llegaron ni uno. Desaparecieron a los chavos, hasta vivos los quemaron. ¿Verdad? Sí, yo hice un estudio porque me lo pusieron en la clase de historia en el CCH Sur, fue donde yo hice la prepa.
Y me tocó de casualidad un hijo de del encargado de los hornos donde cremaron a los muchachos en el Campo Marte. Y entonces yo leí primero La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Y aparte de leer ese libro, las vivencias de personas. Y dio la casualidad que me tocó el compañero hijo de este señor, que era militar. Y él dice que el papá se volvió loco, porque a él fue el encargado de estar allí, y que dice que llegaban en camiones de la basura, los muchachos, los estudiantes. Heridos. Y que muchos llegaban muertos, pero la mayoría llegaban vivos, y que vivos los metieron al crematorio. Que la orden era esa, de parte de la Secretaría de Gobernación. De Echeverría Álvarez. Que el abuelo de Harfuch, el que está secretario, ese señor estaba... Marcelino García Barragán. Él estaba el encargado de la Secretaría de Seguridad, y fue el que dio la orden de la matazón. Y este compañero dice, mi abuelo, no sé si era el papá o el abuelo, ya no lo recuerdo mucho, que él al principio empezó llorando al ver esto, y él quería sacar a los muchachos que estaban con vida y de entregar a los que estaban muertos. Pero como la orden venía desde arriba, no podían ellos desobedecer por ser militares. Porque recibían camiones, porque se llevaron, dice, gente de todo tipo. O sea, no discriminaban, este es estudiante, este no es estudiante, este es alguien que les acompañaba, nada. Entonces, en esa época de las Olimpiadas, fue cuando empezaron algunos problemas estudiantiles, ¿no? Sí. Hubo primero un pleito ahí entre unas preparatoria y vocacional, no sé qué. Claro. Y de ahí, por la acción de los policías, los agarraron, los golpearon, los encarcelaron y todo. Sí. Hubo protestas y de ahí se fue generando. Y como la propia policía seguía insistiendo en atacar a los estudiantes, se fue haciendo una bola enorme, enorme. Entonces, como empezaron los problemas, inclusive en el Zócalo llegaron a haber tanques del ejército. Y ya estaba rodeado por el ejército. Entonces, entrar y salir era muy difícil. Entonces, a mi papá le dieron un tarjetón especial para que pudiera yo entrar y salir y irlo a recoger, llevarlo a la casa y luego regresarlo en la tarde otra vez. Y pues sí, como que las Olimpiadas era para la gente que rica, ¿no? Que podía pagar un boleto. Claro. La verdad es que no creo que el pueblo, como tal, hubiera participado. La reventa de boletos era terrible. Sí. Porque el problema estudiantil se hizo muy fuerte por todos lados. Poli, UNAM, escuelas privadas. Muchos participaron, la gente misma. Jóvenes, adultos. Claro. Hubo una manifestación en Reforma que juntó de gente como nunca se había visto a favor de los estudiantes, de la huelga estudiantil. Y la represión, pues ya te lo sabes, en Tlatelolco fue el final de todo, pero fueron muchos muertos. O sea, de verdad, bueno. Lo colocamos en una semana, dice que este logo lo colocaron, el de la Paloma de la Paz, lo colocaron
en una semana en 600,000 parabrisas de automóviles que estaban en los estacionamientos públicos grandes. Pues bueno, para esta época ya sabemos que obviamente el crecimiento de los automóviles fue exponencial. Como les había comentado en el video pasado, creo que había sido en menos de 10 años o 9 años, un poquito más del triple. A la escuela o nos llevaban mis papás, Ajá. o mi mamá, o teníamos algún chofer teníamos nosotros una llantera, Ok. una distribuidora de llantas. Entonces tenían ese entonces mi papá y mi mamá tenían, anteriormente, será en el 68, mi papá tenía taxis, tenía como unos 10 taxis. Ok. Entonces de repente los choferes de los taxis nos llevaban, o mis papás, Claro. y había un tranvía, de repente agarrábamos un camión y había un tranvía en Insurgentes, Ok. que ese lo agarrábamos y nos gustaba de repente ir de palomita allá atrás, pues, agarrados de la antena que tenía el tranvía ahí sobre Insurgentes. Amigos, a mí me impacta mucho este periódico porque justo está la llantera, de que el anuncio de llantera y al lado lo de los Juegos Olímpicos del 68 y se me hace como, wow, o sea, literal todo lo que hemos estado hablando y que estén así de juntitos, wow. Y pues ya podemos ver por qué, ¿no? O sea, ya todos aquí en este punto sabemos que todo el diseño de la ciudad iba dirigido hacia el automóvil privado, ¿no? Ya todos aquí ya conocemos eso, ya. La próxima vez que te pregunten y tú, oh, es que en los años 60 se planeó la ciudad para el automóvil. Qué culta persona eres, amiga. Pero bueno, podemos notar los últimos destellos de la época del milagro mexicano, que es súper importante, que van más o menos de 1940 a 1970 y es toda esta inversión, o sea, ¿verdad? Que le invirtieron así de que, y que el diseño, y que la escultura, y que bla, 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 o sea, así, cañón, cañón, o sea, de que, y todo era como, vamos a contratar al diseñador de Londres y quién sabe qué. A ver, está Villa Olímpica, que es uno de los proyectos que también se gestionaron para estas Olimpiadas. Según Ramírez Vázquez, pues se tenía que cumplir con ciertas especificaciones para estos edificios, para poder llevar a cabo estas residencias para atletas y demás personal involucrado pues en las Olimpiadas, como las federaciones, etcétera. Y cuenta que antes de las Olimpiadas del 68 en otros países se hacían campamentos, o sea, no tenían como tal residencias o un lugar pues más fijo, sino que eran como campamentos, ¿no? Y que fueron estas las primeras Olimpiadas en las que se planteó un esquema de edificio que, pues, como saben, Villa Olímpica, después, ahorita ya son estos departamentos de vivienda. Y pues justo fue como un esquema que se planteó de que, bueno, vamos a hacer edificios de vivienda que primero van a ser usados por deportistas, o sea, como antes de, como se iban a usar por deportistas, no les integraron de que con cocina y no les pusieron como tal acabados, nada más los dejaron de que así y les pusieron de que camas, el baño sí estaba adecuado, pero nada más así de que pues para que se queden a dormir, ¿no? Y después de eso ya los vamos ya los vamos a vender o a rentar y ya les vamos a incluir todos estos servicios. Esta villa olímpica se hizo en Villacuapa y ya que estas vías no debían de estar a más de 3 kilómetros del estadio principal de CEU. Que a ver, amigues, aquí estaba haciendo el análisis porque dije como, ok, CEU de Villacuapa no está tan cerca según yo. Y ya justo estaba midiendo y pues no está como, o sea, lo medí obviamente de kilómetros lineares, no está a 3 kilómetros de CEU, sí está a 3 kilómetros, por ejemplo, de Estadio Azteca, porque según decía que del principal, y por lo que he estado viendo, pues CEU era el designado para ser el principal, pero pues a lo mejor y cosas cambiaron en el Inter.
Pues bueno, aquí vemos la expansión de la ciudad que fue determinada por los Juegos Olímpicos, por las normativas de o sea, como tal el Comité Olímpico, de que, oye, vas a hacer unas vías o unas villas o un campamento, ok, no tiene que estar a más de 3 kilómetros del estadio principal en donde va a suceder todo. Y pues este fue el estadio de Seúl, ¿no? Entonces, pues justo vemos que ya la creación, el desarrollo de la ciudad, ya era, no era de que, bueno, vamos a checar el plan, el programa general de ordenamiento territorial de esta zona. No. Es como, oiga, necesitamos hacer esto a menos de 3 kilómetros. ¿En dónde hay tierra? ¿En dónde te lo puedo hacer? Pues no, que aquí hay, mira, yo tengo un terrenito, aquí, así. Y pues ya, así fueron pasando muchas cosas, amigues, y siguen pasando que, pues no sé, pues no sé, o sea, de que realmente para qué existen las guías, para qué, aunque en ese tiempo, 2, 3 de la planeación territorial, pero pues ya vemos que respondía a intereses mayores, no era como, o sea, creo que fue un buen sistema de que, ok, va a ser vivienda después, pero eso de va a ser vivienda es lo que pasa mucho cuando, pues, estas, no sé, las casas que se hicieron, las casas Geo, por ejemplo, que se hacían así que súper lejos del donde estaba todo, y pues al final terminaban abandonadas, y que en este sentido no terminaron abandonadas, pero la mancha urbana se terminó extendiendo sin una planeación como tal. Entonces, eso para reflexionar. Todo este bagaje recabado del libro de Ramírez Vázquez en la arquitectura, así como los audios de nuestros entrevistados, podemos notar discrepancias importantes. ¿Quiénes fueron a las Olimpiadas? O sea, y yo pensé que todos habían ido y que todos las habían visto en la tele, así como hoy, que es como de, están las Olimpiadas, vamos a ver el pugilismo, vamos a ver la gimnasia artística, el nado sincronizado, que me encanta, por cierto. No sé, o sea, era el boom de las televisiones, de los automóviles, pero ¿saben qué? O sea, creo que mucho de lo que, esto ya es mi opinión, reflexión, mucho de lo que hacían las personas en ese entonces era querer salir porque todavía no estaba en sus hábitos, en su entrenamiento de vida, sentarse a ver la tele tanto tiempo, ¿no? O sea, no me voy a quedar aquí a ver todo el día la tele de todos los eventos deportivos, porque toda la socialización se hacía afuera. O sea, si tú no salías de tu casa, pues ¿con quién socializabas? Con tu familia, nada más. Y pues padre hasta un punto, hasta cierta edad, pero después es como, oye, necesito conocer más gente, ¿no? Y pues creo que hoy es tan diferente ese sentimiento de socializar, porque tenemos socializar al alcance de nuestra mano. Y me sentí como al alcance de una lágrima de Shrek. Pero bueno, o sea, justo al alcance de nuestra mano con nuestros celulares, nuestros computadores, o sea, ya es algo, estos son como objetos que están integrados a nuestros hábitos y a nuestro entrenamiento de vida y comprensión de la manera de socializar que tenemos. Sin embargo, creo que la importancia que tenía antes salir de tu casa al espacio público hacía toda la diferencia entre que los entrevistados me dijeran como, pues si acaso llegué a ver algo, y el de ahorita que decíamos como de, no, sí, vi la pelea y me senté a ver todo el día las Olimpiadas porque me encantan y así, o X, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí, es muy distinto, muy distinta la concepción que tenemos hoy. Y bueno, este fue el inicio de, me parece que fue el inicio de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, las experiencias de vida narradas en las entrevistas reflejan las transformaciones sociales y urbanas de la Ciudad de México, principalmente pues a través de la mutación de la infraestructura y la evolución del espacio público y los profundos cambios en la percepción de seguridad y pues obviamente el clima sociopolítico. Pues estas vivencias de los entrevistados que abarcan desde un poquito de los años 50 tal vez y hasta los 70,
contrastan con la actualidad definitivamente y pues delinean varias áreas claves de transformación urbana y social que hoy se siguen notando bastante. Específicamente cuando notamos cambios a la infraestructura de la ciudad a raíz de eventos o sí, de eventos deportivos, por ejemplo el Mundial con la ciclovía, en Tlalpan y demás, que si bien creo que pueden ser muy beneficiosas, que ya es algo que Tlalpan necesitaba en términos de... No, no estoy diciendo que esté bien, ojo, estoy diciendo que ya necesitaba una transformación. Ahora, si es buena o mala, creo que hay muchísimos puntos de vista y yo esperaría que esta fuera una transformación que a la larga fuera buena. Sin embargo, creo que por la rapidez de la ejecución y por este tema de llevarlo hacia esto es para el mundial y no de que esto es para ustedes. O sea, creo que eso es, o sea, la narrativa es muy importante. Y, y bueno, que o sea, ahorita creo que todas las cosas que se hagan en la ciudad, que a lo mejor no sean como una respuesta pues a las necesidades de la gente que ha estado como reclamando y demás. Y, o sea, no nada más como a los reclamos, sino como a este intento de querer como mediar y de decir como, ok, nosotros proponemos esto y ya sabemos que tú quieres esto, pero ¿cómo es que podemos llegar a un punto en el que se cumplan los objetivos de todas las personas? Creo que eso es lo que falta, como socializar los proyectos, socializar las propuestas. Ya para concluir un poco este episodio, en el próximo veremos un poco más de las conclusiones, un poco más de autores que definen el espacio público, cómo debería ser, profundizar más en el concepto de derecho a la ciudad y pues unas últimas anécdotas de nuestros entrevistados, que justo esto lo que les decía, que me parece un poco triste escuchar que debido a estos cambios, a esta innovación o a esta idea de innovación, más bien, a la planeación de la ciudad. Algunas de las personas entrevistadas pues participan ya en menor medida en el espacio público y pues no debería de ser así, ¿no? No debería de ser así. Pero pues bueno, en el próximo episodio vamos a poder ver un poco más de las conclusiones. Les agradezco mucho. Si les sigue gustando esta serie, por favor suscríbanse. Creo que sea un proyecto que se quede fijo porque me encanta hacer esto, me encanta hacer la investigación y poderla compartir con ustedes. Si ustedes conocen más detalles de estos espacios, la verdad es que me encantaría saberlo más. Me hubiese encantado integrarlo en la investigación para mi proyecto final. Sin embargo, muy poco tiempo. Pero creo que después de estos episodios podemos seguir profundizando en los temas. Y pues nada, como siempre, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.